FM 89.1, Radio Universidad. Hola, buen día, María. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, le contamos a la gente que también sos licenciada en Psicología y en Trabajo Social y sos coordinadora de este área de voluntariado, que quisiera preguntarte primero, ¿cuántas personas tiene y cómo están trabajando? Mira, a partir de lo que fue el aislamiento, el primer aislamiento, digamos, empezamos a tener una afluencia muy, muy grande de gente, tanto de demanda para que sean llamados como de nuevos voluntarios, y toda una afluencia de gente que por ahí antes, con edades más o menos entre 30, 45, 50, que por ahí antes estaban mucho más ocupados o que tenían sus horarios un poco más acotados por temas de obligaciones más que nada laborales, sí. Empezaron a tener disponibilidad para poder hacer tareas voluntarias. Así que la verdad que tuvimos una afluencia enorme y si hoy te digo un padrón aproximado de 140 voluntarios que están súper activos y con muchas ganas de generar, digamos, espacios de escucha, como vos decías, y de intercambio en lo que tenga que ver con experiencias, ¿no? Me parece que eso es muy importante. La persona que está un poco más aislada, sí, y que necesita escuchar de otros cómo pasaron, cómo procesaron ciertas cuestiones de su vida cotidiana, que al estar muy aislados muchas veces uno, el rumeo constante que tiene, ¿no? Que resuelve, sí, las cosas siempre por lo que uno sabe y no la introducción de la experiencia del otro hace que por ahí uno se modifique esa manera de pensar. Totalmente, ¿no? Esa realidad que se autoconstruye. Muchas veces pasa, ¿no? Simplemente alguien tiene algún problema, lo comenta con un amigo, con un vecino, con la almacenera, y poner en palabras algo a veces clarifica algunas cuestiones, ¿no? Que si estamos en el rum interno, no nos perdemos un poco en esas cosas, ¿no? Contanos cómo es el trabajo que se realiza, que reciben los llamados. Muy bien. Los voluntarios en general es como que lo que intentan hacer es encontrar un espacio para su propia ganas de poder ayudar a otros. Entonces nos mandan un mail al voluntariado@amia.org.ar, nos escriben ahí en general que tienen ganas de participar del voluntariado y ahí empezamos un proceso de admisión. En general tiene un mail de ida y vuelta donde se le pide que cuente un poco acerca de su experiencia, un mínimo reporte de eso, porque también es muy importante ver el tipo de perfil que tiene cada uno para saber a dónde derivarlo, y que muchas veces los programas de AMIA a veces tienen que ver con algunas cuestiones que por ahí la persona no está como con ganas de hacerlo, porque puede ser que no sea eso, y poder derivarlos por ahí a otras instituciones. Y la importancia de esto es que ellos puedan, cada uno de los voluntarios pueda contar un poco acerca de cuál es la historia y qué es lo que los llevó hoy en día a voluntarizarse. Sí. Y también es muy importante si hayan tenido experiencia o no en algunas otras tareas solidarias, y a veces es muy importante también la experiencia de vida, ¿no? No importa la edad que tenga, pero una persona que por ahí durante toda su vida hizo un recorrido de un determinado tipo de disciplina y en la parte voluntaria está destinado a hacer algo que tenga que ver más con lo placentero, entonces es como que el deseo y el placer con respecto a hacer esa tarea es más importante que toda la experiencia vivida anteriormente. Y que creo que eso es la base de lo que es la cuestión voluntaria, ¿no? Sí, es mutuo, es un intercambio. Tal cual, porque en ese momento, cuando uno se genera, digamos, un espacio de voluntariado, genera un espacio distinto al que antes no había abierto. Y más allá de que uno obviamente que pone en juego toda su experiencia, porque es una mochila que cada uno tiene y lo lleva adelante siempre, lo más importante es en ese momento, ¿qué te hizo pensar o qué te generó que vos hoy estés mandando un mail o llamando por teléfono para decir me voluntarizo? ¿Por qué antes no? Entonces, si ahora es eso y eso es lo que te motivó, vamos por eso.
O sea, es muy importante eso. Y después va a haber momento y tiempo de poder profundizar y ver de todo eso que aprendiste o de todo ese recorrido que vos tenés, qué más podés aportar. Pero principalmente es eso lo que lo moviliza. Y entonces hay que apuntar a eso, hay que cuidarlo mucho, hay que estar muy pendiente. Los voluntarios necesitan que una persona, un coordinador esté supervisando, esté pendiente, los esté escuchando, porque las conversaciones que se generan, digamos, tocan en fibras que uno no sabe, no conoce. Y como está abierto a esa cuestión, también hay que ayudarlos como a poder elaborar qué es eso, ¿no? Y qué rol tenés, porque un voluntario no tiene un rol de una responsabilidad sobre la otra persona, sino, bueno, poner los límites de lo que se llama en general la distancia óptima, ¿no? Que si te está afectando en algún punto, bueno, a ver, ¿qué es lo qué herramientas tenés que usar para poder distanciarte un poco, poder evaluar las cosas, poder mirarlas desde otro lugar, saber el rol que tenés y las limitaciones que tienes? Y además tenemos todo un equipo en general interdisciplinario con el que trabajamos dentro de AMIO, que es un equipo profesional, tanto de que se especializa en adultos mayores y otros dentro del servicio social, que en general son los que trabajamos en conjunto. Entonces, nunca está sola la persona ni el voluntario para llamar. Claro, porque estamos hablando de personas, de voluntarios y de voluntarias que no son profesionales, que incluso no es que tienen su vida recontra superada y clara, que muchas veces la han pasado mal y han podido resolver de alguna manera esas experiencias y tienen sobre todo ganas, ¿no? Porque imagino yo que dice, a ver, hay gente que se debe encontrar con que, a ver, yo no pude resolver un montón de cosas, ¿qué puedo ayudar al otro, no? Hay como un miedo ante eso, ¿o no? Uh-huh. La idea que siempre tenemos es esto de que sea algo interactivo, que sea algo que de verdad de ayudar y aprender y de esto del ida y vuelta constante. Por más que el voluntario sea un profesional, a veces tiene que ver más que nada con que se vincula desde otro lugar, ¿no? Y aunque seas un emérito psicólogo, cuando sos voluntario desde un lugar de escucha, que obviamente no te vas a poder separar de tu rol profesional, pero en ese momento donde vos estás hablando con alguien es solo un acompañamiento, que no es poca cosa, porque es un complemento muy grande a veces, porque hay gente que por ahí tiene familia y está contenida por su familia, pero siempre hablan de lo mismo, siempre es la misma respuesta, la misma pregunta, porque los roles son fijados ahí. Sí. Si un hijo se ocupa de su papá, de su mamá, se ocupa desde el lugar de hijo. A veces se pierde un poco eso de preguntar un poco más profundamente, o porque ya escuchó muchas veces la historia, o porque está ocupado en otras cosas, o porque tiene una responsabilidad muy grande. Especialmente en esta pandemia se dio que todo el mundo tenía que estar aislado y en sus casas, y pocos eran los que tenían que salir, o los que salían corrían muchos riesgos. Entonces, la realidad es que a todos nos atravesó de una manera, no sé, como muy loca, en realidad. Sí, muy abrupta además, ¿no? Yo pensaba también que lo que siempre se hay que cuidar a las personas mayores, se transformaron como de ser quizás en las familias la persona de experiencia y que podía dar lecciones de vida a infantilizarlos desde algún lugar, ¿no? Como perdieron mucha autonomía, no podés salir a la calle, no podés hacer esto, ¿no? Y necesitan también tener su propio espacio, ¿no? El de poder charlar con alguien en una situación de no protección, ¿no? De que no estén todo el tiempo pendientes de si me voy a enfermar, de qué hago, de qué dejo de hacer, ¿no? Uh-huh. Es que el miedo nos paralizó a muchos y a todos en realidad, pero digamos tampoco uno sabe cómo le va a pegar esto en la historia de cada uno. Entonces tener o no o atravesar o no la enfermedad, porque te puede tocar estar enfermo, digamos tiene más que ver con cuáles son tus miedos respecto de que el otro se enferme, qué es lo que vas a hacer, cómo va a pasar, qué es lo que te impacta de la finitud, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y los adultos mayores obviamente están en un extremo de todo esto. Y esto de protegerlos desde un lugar de riesgo también hizo, como vos decís, es como que se les puso barreras constantes para su
su autogestión en un montón de cosas. De otras maneras, igual también muchos de ellos pudieron, a través de la experiencia de vida también, ¿no? Sobrepasar esto y ayornarse por ahí de cuestiones tecnológicas que antes no tenían. Muchos familiares hicieron que hacerles llegar esta cuestión de tecnología para la facilitación, digamos, de lo que es el cuidado y el acompañamiento para ellos. Claro, sí, y porque si no, era realmente, o sea, ya no se sabía cuál era peor la enfermedad, si era el miedo a que se contagien de este virus o la soledad que implicaba toda una catarata de problemáticas que por ahí antes no estaban manifiestas. Y sí, porque además hablamos hoy por hoy de personas adultas mayores, que hay que sacarnos un poco del mito de que la persona mayor es ese abuelito o abuelita desvalido. No, hay mucha, la población en líneas generales, y afortunadamente esto habla muy bien de la evolución como sociedad. Hay mucha población envejecida, en muy buen estado de ánimo y de salud y de actividad, ¿no? Y que de repente se han encontrado sin sus clases sin su peña folclórica, sin sus salidas al bingo, sin ir a tomar el té con los amigos, con las amigas, sin ir a la cancha de bocha, sin ir a jugar. Incluso acá había personas, acá en la universidad había muchos talleres para personas adultas mayores y veíamos que venían a bailar zumba. Entonces ese preconcepto también a veces que existe sobre las vejeces, hay que observarlo desde otro lugar también, ¿no? Así como está el abanico de vejeces, también está el abanico de impactos que generó esta pandemia en cada uno. Aquellas personas que después de haber trabajado toda su vida o haber tenido una cierta rutina, encontraron en alguna institución, ya sea en AMI, en la universidad o en cualquier otra, una rutina nueva de placer, de encuentro, de redes, se les vio abruptamente cerrada. Entonces, volver a hacer que esa casa para ellos sea también no solamente, digamos, un lugar de protección, que no lo vieron como un lugar de encierro. En un principio podría haber sido esto así, porque la visión para todos era, ¿y ahora qué voy a hacer en mi casa? ¿No? Claro. Pero uno piensa, igualmente uno parte, también me sale ahí mi rol de trabajo social, uno parte también de pensar en que uno tiene una casa medianamente, digamos, cómoda como para poder estar. También hay que pensar en aquellas personas que por ahí viven en situaciones mucho más difíciles y con mucha vulnerabilidad respecto de lo habitacional. Entonces, estar en esos lugares también le impactaba desde la salud mental, física y desde el espacio de no voy a poder estar todo el tiempo acá. Entonces, digamos, el impacto es absolutamente diferente. Lo que nosotros hacíamos respecto y lo que hacemos habitualmente ahora también es los llamados telefónicos de compañía, de apoyo, de motivación, que están todos muy relacionados. Encontrar dos personas que se llaman por teléfono casi te diría azarosamente, porque si bien cuando hacemos una admisión de un voluntario pedimos un cierto perfil, también lo hacemos con las personas que demandan este tipo de llamados, preguntándoles qué les gusta, qué ideas tienen respecto de muchas cosas, experiencias de vida, cómo es su familia, por dónde viven. Es más que nada para conocer un poco más y que cuando uno le pasa un dato de un adulto mayor a uno de los voluntarios, tenga mínimamente una reseña muy chiquita, aunque sea como para que los primeros pasos de esta conversación sean un poco más posibles, digamos, ¿no? Porque es muy difícil también empezar una conversación sin tener ningún tipo de información cuando uno llama a alguien. Totalmente. Recordamos a nuestros y nuestras oyentes que estamos hablando con Liliana Eppelbaum. Ella es coordinadora del área de voluntariado de AMIA, psicóloga y licenciada en Psicología y Trabajo Social. Y yo quería preguntarte cuál es el perfil. Imagino que es muy heterogéneo por lo que vos comentabas recién, pero si hay más o menos algún perfil entre el voluntariado, si hay más mujeres, más hombres, las edades. Mira, en general, voluntarias hay más mujeres que hombres para este tipo de proyectos. Demanda de personas para que las llamen es un poco más equitativo, te diría. Más mujeres también. Yo creo que es la
la necesidad de hablar, de contar. Los hombres a veces están mucho más reticentes a eso, no quiere decir que no lo necesiten, sino que es por ahí un poco más reticente, pero sí tenemos voluntarios, hombres que son sumamente requeridos, y de estrellas, en este caso, por ejemplo, Oscar y Daniel, que son un equipo de padre e hijo. Oscar es el papá que tiene bastantes llamados a cargo. Es como un influencer de los voluntarios. Sí, hacen un equipo divino. Oscar llama y Daniel es el que pasa los reportes vía mail, porque obviamente nosotros también estamos trabajando remotamente, entonces es mucho más difícil por ahí hacer que me llamen telefónicamente para pasarme los reportes de la gente. Semanalmente o quincenalmente, cómo van los llamados, entonces lo hacemos a través de mail, que es mucho más práctico, y esto se encarga Daniel, así que hacen un equipo genial. Y después tenemos un montón también de otros voluntarios que han hecho tareas y que tienen unas historias hermosas para contar, porque esta es otra de las partes que tenemos, es que mediante que se iban haciendo los llamados, iban quedando como casi que en lo privado estos vínculos que se iban armando, ¿no? Porque en general el voluntario tiene 1 o 2 personas o 3 a lo sumo, en su momento más álgido, ahora entre 1 y 2 personas a cargo, y que es con las que construyen el vínculo directo. Entonces, si estos reportes y estas reseñas que van sucediendo, me voy dando cuenta de cuánto se profundiza ese vínculo y cuánta confianza empiezan a tener de un lado y del otro para contarse cosas personales, historias. Cuántos cafés van a quedar pendientes para en lo próximo poder encontrarse y darse un abrazo personalmente. Y la realidad es que se armaron un montón de historias, entonces empecé a recopilar también parte de estas historias y tenemos algunas, por ejemplo, que en el transcurso de la conversación, Juana y Edith, por ejemplo, se dieron cuenta que nacieron el mismo día en el mismo sanatorio, con años de diferencia, pero compartían, digamos, eso que las unió de una manera tan profunda que casi que se sienten familia. Esos detalles hermosos que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿no? ¿Tienen los voluntarios y voluntarias alguna especie de guía de por dónde y llevar la conversación para comenzar, para arrancar? Porque imagino que si se ponen a hablar de movida sobre la situación en sí, y quizás es ahondar sobre una realidad que ya es como previsible, ¿no? Tal cual, armamos también un manual de procedimiento después de, no te digo en marzo, en el momento de mayor, digamos, imposibilidad de pensar claramente cuál era la perspectiva que teníamos a lo largo del año, pero más o menos en abril, mayo, cuando ya vimos que esto iba para un poco más largo de lo que iban diciendo que cada 15 días, empezamos a armar un manual de procedimiento que sirvió muchísimo para ponernos un piso de entendimiento. O sea, había un código común que cuando el voluntario llamaba y decía, bueno, quiero hablar por teléfono con alguien. Bueno, pero ¿qué es hablar por teléfono? ¿Qué es para nosotros, para AMIA, para el voluntario de AMIA, hacer el programa Levaquer? ¿Qué significa esto de llamar por teléfono a alguien? No es, hola, ¿estás bien? Listo, chau, corto. O sea, es una conversación, es una profundidad en el vínculo, son los niveles de alerta que uno tiene que ir teniendo, porque esto también ayuda. El hablar constantemente por teléfono con alguien, digamos, durante 2 o 3 veces por semana, y tener esta fluidez en la comunicación hace que por ahí yo en 2 semanas me dé cuenta si un día me atendés distinto a lo que me venías atendiendo antes, si te pasó algo, si hay algo de lo cual a mí me llame la atención. Si un día me decís estás cansada y al otro día también, y al otro día también, y al otro día también, entonces me da la sensación que algo más profundo pasa. Eso hace que la intervención de profesionales sea un poco más directa o más rápida por el tema de las alertas. En el encierro hay cosas que nosotros como profesionales y como institución ni el Estado pueden estar constantemente atentos a algo que sucede dentro de la casa. Sí, sobre todo pensemos que hay familias donde viven personas adultas mayores y hay niños y niñas, la vorágine de la escuela, de las clases, del trabajo y demás, y bueno, y el adulto mayor, la adulta mayor queda en ese lugar del cuidado, hay que cuidar que no le pase nada, y si puede aportar porque está muy activa o activo, ayuda, y por ahí falta darle ese lugar de poder expresarse. Y también pensemos en la cantidad de personas adultas mayores que viven solas directamente. Tal cual.
No, no, tal cual. O sea, eso es, así sea por la necesidad de que ellos sean cuidadores o porque en algún momento lo fueron y ahora lo dejaron de ser de manera repentina. También, digamos, todo lo que uno tiene que analizar, que todo aquello que venían haciendo y que de manera repentina se frustró, se cerró, aquellas personas que tenían programado un montón de actividades y cosas para hacer durante el año y en marzo se quedaron sin ninguna planificación de un plan B, porque de la pérdida de amistades también, que por la edad van falleciendo, por la enfermedad misma, ¿no? Que eso también debe pegar muy duro, porque quizás cuando más adulta es la persona, menos relaciones de amistad va conservando, ¿no? Tal cual. Así que en realidad nuestra tarea es mucho más profunda que un llamado telefónico, porque eso implica y tiene todo un contenido que uno se da el tiempo para ponerlo en práctica, digamos, ¿no? Sí. Uno está destinado para eso. Y cuando cuando un voluntario o voluntaria llama por teléfono, llama con el tiempo que digamos, disponible para eso. Y está disponible para eso. Y eso es muy importante, estar disponible para el otro, para escuchar, para hablar, para comprender, sin juzgar. La vida del otro es la vida del otro, y hay que respetarla así. Porque las personas nosotros las conocemos ahora como en una foto, ¿no? Como en un momento determinado. Pero ellos son una película, digamos. Ellos tienen mucha historia antes y van a tener mucha historia después. Y por ahí situaciones como esta las han pasado, lo que pasa que en otro formato, y han podido superarlas. Algunos y otros no. Y el no poder superar eso o el estar constantemente en una situación por ahí de sensación de pérdida, y bueno, por ahí tiene que ver con su historia de vida. Sí, o con la sensación, Eliana, de pérdida de tiempo cuando no sobra, ¿no? Yo he hablado con una vecina que tiene más de 90 años y me decía, si yo tuviera 70, que siento que tengo muchos años por delante, vería las cosas de otra manera, pero ahora yo no me quiero perder de mis nietos, de mis nietas, los quiero ver. Por supuesto, no dice, no voy a hacer barbaridades, soy una persona muy coherente, uso el barbijo, qué sé yo, pero yo necesito ese contacto y también es respetable, porque si por cuidar a esas personas adultas mayores no las vamos a ver absolutamente, hay que darles la posibilidad también de que expresen su decisión, ¿no? Obviamente, obviamente. Creo que más que esperar que por ahí un gobierno o un estado o una situación en particular flexibilice ciertas aperturas, creo que tiene que ver mucho con lo interno de cada una de las familias o la necesidad interna de cada uno, sabiendo cuáles son las responsabilidades y asumiéndolas. Bien. Creo que en eso está, digamos, el mayor aprendizaje que se puede dar en este tiempo, sabiendo cuáles son los límites que tenemos, porque llevar el uso del barbijo no hay discusión, de lavarse las manos constantemente no hay discusión, digamos, hay ciertas cuestiones adquiridas de aprendizajes en la higiene que eso no se van a ir y que tienen que ver con las responsabilidades de cada uno, pero también me parece que mirar las cosas desde un lugar un poco más flexible, uno lo dice sabiendo que lo puede procesar. Sí, hay gente que por ahí no lo puede procesar. Y tiene que haber una responsabilidad emocional también, ¿no? Una responsabilidad que no puede existir si no hay escucha, ¿no? Si no sabemos lo que le está pasando a la otra persona, no podemos saber. Tal cual, pero si uno está solo es muy difícil flexibilizarse solamente por uno. Entonces cuando hay una apertura y hay un encuentro con otro y le cuenta cosas que por ahí hizo y que no corrió el riesgo que por ahí el otro pensaba que iba a correr, por ahí se anima a salir a la calle y dar una vuelta a manzana, en horarios que por ahí no haya tanta gente, donde de a poco pueda ir abriendo una rutina nueva, pero con un poco más de tranquilidad. Y bueno, y si esto se puede hacer, es ideal. Es tan importante, ¿no? Para la calidad de vida. Eliana, te saqué un montón de tiempo, pero me encantó charlar con vos y me pareció también muy útil para la gente que nos está escuchando y que quizás no desea participar de un programa de voluntariado, pero tiene una vecina, un vecino, personas adultas mayores con las que se puede acercar quizás con otras herramientas, escuchando esto que hemos compartido nosotras aquí. Tal cual, así que ojalá que ayude, aunque sea a una persona, está buenísimo, porque esa persona seguro va a ser la difusión para ayudar a otra y así va a ser una cadena y la verdad es que de eso que aprendimos es que nadie sale solo, así que
tenemos que estar todos juntos y pelearla lo mejor posible. 1.000.000 de gracias por esta charla. Eliana, un abrazo. A vos, muchas gracias. Chau, chau. Hablábamos con Eliana Eppelbaum, licenciada en Psicología y Trabajo Social, coordinadora del área de voluntariado de AMIA. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.